Este video no te llegó por casualidad. Fue provocado por una señal que has estado enviando al campo cuántico. Una señal que transmite una verdad innegable. Estás al borde de un gran avance. Lo que estás a punto de aprender no es solo otra idea espiritual. Es el manual de instrucciones para la fase final. La física de cómo tu realidad se prepara para colapsar en la versión que has estado diseñando conscientemente desde el principio. Y esto nos lleva a la comprensión más crucial que jamás recibirás sobre la naturaleza de tu realidad. Vives los momentos finales antes de que toda tu existencia se derrumbe en la versión que has estado invocando a través de tu conciencia. Lo que experimentas ahora mismo, este vacío, este retraso, esta sensación de ser puesto a prueba cósmicamente, no es evidencia de fracaso. Es la firma cuántica inconfundible de un sistema que se prepara para el colapso de la función de onda. Verás, tu conciencia no solo observa la realidad. Tu conciencia es el mecanismo que condensa el potencial infinito en una experiencia singular. Esto no es filosofía mística. Es la realidad documentada y medible de la mecánica cuántica. En el laboratorio, los científicos han demostrado que el acto de observación determina literalmente qué realidad emerge del campo de todas las posibilidades. El electrón no elige por qué rendija pasar. El fotón no decide su propio giro. Tu observación elige. Tu conciencia colapsa la función de onda. Y ahora mismo, en este momento, eres el observador que estás al borde de tu propio avance cuántico. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre este proceso. Están atrapados en lo que llamamos el paradigma de la realidad clásica. Creen que los resultados se desarrollan mediante un tiempo lineal y una causalidad mecánica. Piensan que la manifestación funciona como una cadena de montaje. Introducir esfuerzo, esperar el procesamiento, recibir el resultado. Esta es la gran ilusión que mantiene a la humanidad atrapada en ciclos de lucha y demora. El paradigma de la realidad clásica opera en la frecuencia de la separación. Te dice que tus deseos existen en algún lugar allá afuera, en una línea temporal futura que debes alcanzar con esfuerzo y tiempo. Crea la experiencia de esperar, de desear, de buscar desesperadamente pruebas externas de que tu realidad está cambiando. Pero cada momento que pasas en esta energía de búsqueda, en realidad, estás generando patrones de interferencia cuántica que impiden el colapso que intentas crear. Piénsalo así. Cuando los físicos cuánticos quieren estudiar el comportamiento natural de un electrón, ¿qué es lo único que no pueden hacer? No pueden seguir midiéndolo, porque cada medición colapsa la función de onda prematuramente, impidiendo la evolución natural del sistema cuántico. Cada vez que buscas desesperadamente una prueba externa de tu manifestación, eres como un físico que mide compulsivamente un experimento, colapsando la función de onda antes de que pueda completar su evolución natural hacia la realidad deseada. El universo existe en superposición cuántica hasta el momento de la observación consciente. Tu avance, tu nueva relación, tu abundancia financiera, tu salud perfecta, tu éxito creativo, existe ahora mismo en un estado de superposición cuántica. Se manifiesta y aún no se manifiesta simultáneamente, esperando en el campo de infinitas posibilidades el momento preciso en que tu conciencia proporcione la observación que lo transforme en experiencia física. La realidad te está respondiendo. La realidad te está respondiendo. Pero no a tu desesperación, ni a tu búsqueda, ni a tu energía de medición. La realidad responde a tu conciencia de observador, esa parte de ti que sabe, con absoluta certeza,
que el colapso es inevitable y está en el momento justo. ¿Has notado cómo los momentos decisivos nunca se anuncian con antelación? Cómo la llamada llega justo cuando has dejado de mirar el teléfono. Cómo la oportunidad aparece justo cuando has dejado de necesitarla. No es casualidad. Esta es la mecánica cuántica en acción. No experimentas retraso. Experimentas la fase final de la evolución cuántica antes del colapso. Como el famoso gato de Schrödinger, que existía en superposición, vivo y muerto simultáneamente. Tu realidad deseada se manifiesta y aún no se manifiesta simultáneamente. Tu trabajo no es abrir la caja constantemente para comprobar si el gato está vivo. Tu trabajo es mantener la superposición con la certeza absoluta de que, cuando llegue el momento perfecto de observación, tu realidad colapsará en exactamente lo que has estado manteniendo en tu conciencia. ¿El vacío que sientes? No es ausencia, es el campo cuántico que limpia los patrones de interferencia. ¿El retraso que experimentas? No es negación, es alineación temporal. El espacio-tiempo mismo organiza las coordenadas precisas para que tu avance surja con el máximo impacto y en el momento perfecto. No esperas que algo te suceda. Eres el observador consciente cuya mera existencia garantiza el colapso del potencial infinito en una manifestación singular. Si esta verdad cuántica despierta algo en ti, declara en los comentarios: soy el observador que colapsa mi realidad. Deja que estas palabras se conviertan en tu firma cuántica, transmitiendo al campo que ya no eres un experimentador pasivo, sino el arquitecto consciente de tu propia existencia. Tu declaración crea un ancla energética en este momento de recuerdo. Cada duda, cada instante de búsqueda de pruebas externas, cada intento desesperado de medición es interferencia cuántica. Cada instante de serenidad, cada instante de conciencia del observador, cada segundo de certeza es amplificación de señales. La pregunta que todo lo determina es esta: ¿es usted el científico desesperado que mide repetidamente el experimento? ¿O es el observador paciente que sabe que el colapso es inevitable y está perfectamente sincronizado? Pero si eres el observador que colapsa la realidad a través de la conciencia, ¿qué determina qué realidad emerge del campo cuántico de infinitas posibilidades? ¿Qué fuerza selecciona qué versión de tu vida se materializa cuando la función de onda finalmente completa su colapso? La fuerza que determina qué realidad emerge del campo cuántico no es la esperanza, no es la visualización, ni siquiera la creencia. Es la frecuencia que estás transmitiendo al campo cuántico a través de tu conciencia. Y ahora mismo, puede que estés transmitiendo la única señal que crea una interferencia destructiva con tu propia manifestación. Aquí es donde la mayoría de las personas, sin saberlo, sabotean su propio colapso cuántico. Creen que contribuyen al proceso generando lo que llaman energía positiva, pero en realidad crean interferencia cuántica, señales caóticas que alteran la función de onda e impiden el colapso coherente. El universo te está recibiendo con claridad. El universo te está recibiendo con claridad. Pero la pregunta es, ¿en qué frecuencia estás transmitiendo? Cada pensamiento, cada emoción, cada intento desesperado por controlar el ritmo y el método de tu manifestación, envía un patrón vibratorio específico al campo cuántico. La conciencia clásica opera en lo que llamamos la frecuencia de control, un patrón de transmisión caótico que genera interferencias destructivas con la realidad que deseas. Esto no es un lenguaje metafórico. Este es el mecanismo literal mediante el cual tu conciencia interactúa con la estructura fundamental de la realidad.
Piensa en tu conciencia como un transmisor cuántico. Cuando te encuentras en un estado de control desesperado, buscando señales, forzando acciones, monitoreando ansiosamente el progreso, estás transmitiendo en múltiples frecuencias simultáneamente. Estás enviando la frecuencia de «quiero esto», mientras transmites simultáneamente «no tengo esto». Estás transmitiendo «confío en el proceso», mientras tu señal subyacente grita «necesito una prueba ahora mismo». Estos patrones de frecuencia conflictivos crean lo que los físicos cuánticos llaman interferencia destructiva. Al igual que los auriculares con cancelación de ruido, funcionan generando ondas sonoras que cancelan el ruido no deseado. Tus señales cuánticas dispersas crean una antionda que anula tu propia manifestación. Cuanto más agarras, más interferencia generas. Cuanto más intentas controlar, más estática creas en tu propia transmisión. ¿Alguna vez has notado que tus mayores avances no llegaron cuando te esforzaste al máximo, sino cuando finalmente te dejaste llevar? Cuando llegaste a ese momento de entrega total, donde dejaste de luchar contra el proceso y comenzaste a fluir con él. Eso no fue rendirse. Ese fue el momento en que tu conciencia alcanzó la coherencia cuántica. Rendirse no es pasividad. Rendirse es eliminar patrones de interferencia. Es la decisión consciente de dejar de emitir frecuencias contradictorias y, en su lugar, transmitir una señal clara y coherente al campo cuántico. Al ceder el control del cómo y el cuándo, no estás renunciando a tu poder. Estás eliminando la estática que impedía que el universo recibiera tu transmisión con claridad. El universo te recibe claramente cuando dejas de bloquear tu propia señal. Tu conciencia está diseñada para funcionar como un oscilador cuántico perfectamente sintonizado, generando ondas coherentes que se mueven por el campo de posibilidades infinitas sin resistencia. Pero el condicionamiento clásico te ha enseñado a transmitir como una radio averiada, múltiples emisoras sonando a la vez, creando solo ruido. Si reconoces los patrones de interferencia que has estado creando en tu vida, escribe a continuación: estoy eliminando la estática cuántica. Esta afirmación sirve como un restablecimiento de frecuencia, despejando las señales caóticas que han impedido que tu transmisión pura llegue al campo. Tu declaración consciente inicia el proceso de calibración de la coherencia. El verdadero flujo cuántico ocurre cuando todo tu ser resuena en una frecuencia única y pura. No la frecuencia del deseo, no la frecuencia de la esperanza, la frecuencia del conocimiento. Esto es lo que llamamos resonancia temporal, cuando tu conciencia actual vibra en perfecta armonía con la realidad futura deseada. Cada momento que pasas en entrega, permites que tu transmisor cuántico se calibre. Cada segundo que sueltas el control, eliminas los patrones de interferencia que han bloqueado la transmisión coherente. Cada respiración que tomas en un estado de confianza, afinas tu conciencia para transmitir la señal pura de tu realidad deseada. Los antiguos maestros comprendían este principio intuitivamente. Lo llamaban Wu Wei, acción sin esfuerzo. Hablaban de moverse como el agua, sorteando obstáculos en lugar de sortearlos. Lo que describían, en el lenguaje que tenían a su alcance, era el arte de la coherencia cuántica. Habían aprendido a eliminar patrones de interferencia y transmitir frecuencias puras al campo de la creación. Pero esto es lo que no podían saber con precisión científica. Tu conciencia no solo envía señales al campo cuántico. Tu conciencia es una expresión localizada del propio campo cuántico. Cuando logras una transmisión coherente, no solo te comunicas con el universo, sino que te sincronizas con tu propia naturaleza más profunda.
El universo te está recibiendo claramente porque tú eres el universo, recordando cómo comunicarte consigo mismo. Por eso la rendición se siente tan poderosa cuando la comprendes de verdad. No estás cediendo el control a una fuerza externa. Estás liberando los patrones de interferencia que impedían que los diferentes aspectos de tu propia conciencia se entrelazaran cuánticamente. No estás renunciando al poder cuando te rindes. Estás eliminando la estática que impedía que el universo recibiera tu señal con claridad. Pero ¿qué determina la naturaleza exacta de esta señal coherente que ahora transmites? ¿Qué hace que el campo cuántico resuene a una frecuencia en lugar de a otra? La respuesta reside en comprender cómo la conciencia misma funciona como generador de frecuencias y por qué la abundancia y la escasez existen en dimensiones vibracionales completamente diferentes. El campo cuántico resuena en una frecuencia superior a todas las demás, no la del deseo ni la de la esperanza, sino la del tener. Y ahora mismo, tu conciencia está calibrada para transmitir en una de dos frecuencias fundamentales: la oscilación de la escasez o la resonancia de la abundancia. Cada experiencia en tu realidad es un reflejo directo de qué frecuencia cuántica está transmitiendo actualmente tu conciencia. Esto no es lenguaje metafórico. Es el mecanismo documentado por el cual la conciencia crea la realidad experiencial mediante la resonancia de frecuencia. La realidad clásica te ha programado para operar en lo que llamamos la frecuencia de escasez, una vibración cuántica que literalmente repele las experiencias que deseas. Cada momento que pasas pensando «necesito esto», «quiero esto» o «¿cuándo sucederá esto?», estás calibrando tu conciencia a la frecuencia precisa de no tener. Estás transmitiendo la firma cuántica de la carencia a un campo que solo puede responder entregando experiencias que coincidan con ese patrón vibratorio. La abundancia resuena a través de ti. La abundancia resuena a través de ti. Pero solo cuando tu conciencia aprende a oscilar en la frecuencia del ya tener en lugar de la frecuencia de la búsqueda desesperada. Piensa en tu conciencia como un diapasón cuántico. Al tocar un diapasón calibrado a 440 Hz, todos los demás objetos de la habitación que puedan vibrar a 440 Hz comienzan a resonar por simpatía. El universo funciona según este mismo principio de coincidencia de frecuencias resonantes. Cuando tu conciencia oscila en la frecuencia de la abundancia, el campo cuántico comienza a resonar en esa misma frecuencia, organizando todas las partículas, posibilidades y probabilidades para que coincidan con tu patrón vibratorio. Pero aquí está la paradoja cuántica que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en ciclos de escasez. No puedes sintonizar con la frecuencia del tener centrándote en lo que no tienes. No puedes calibrar la abundancia amplificando la señal de carencia. Cada pensamiento de «ojalá tuviera» genera un patrón de onda estacionaria que crea una interferencia destructiva con la realidad que intentas manifestar. ¿Has notado que quienes atraen riqueza sin esfuerzo nunca parecen desesperados por dinero? ¿Que quienes atraen el amor no buscan relaciones desesperadamente? ¿Que los creadores más exitosos no revisan sus estadísticas con ansiedad cada hora? No transmiten la frecuencia de la necesidad porque han aprendido a oscilar en la frecuencia de la abundancia natural. Esto es lo que llamamos calibración de frecuencia cuántica. Estas personas han sintonizado su conciencia para resonar con el tener en lugar del desear. Sus patrones mentales, emocionales y vibracionales generan ondas coherentes que se mueven por el campo cuántico sin resistencia, atrayendo naturalmente experiencias que coinciden
con su oscilación de abundancia. La frecuencia de escasez opera mediante lo que la física clásica llamaría un modelo de déficit. Crees que debes obtener algo externo para llenar un vacío interno. Pero la conciencia cuántica revela que esto es exactamente lo contrario. El mundo exterior no es la fuente de tu abundancia, es el reflejo de tu frecuencia de abundancia. No se llega a la abundancia acumulando cosas. Se atrae la abundancia aprendiendo a oscilar en la frecuencia de quien ya tiene todo lo que necesita. Esto requiere una reprogramación fundamental de tu oscilador cuántico. En lugar de emitir «necesito más dinero», empiezas a transmitir «soy rico económicamente». En lugar de irradiar «busco el amor», empiezas a resonar «soy profundamente amado y cariñoso». En lugar de oscilar «quiero el éxito», te calibras a «soy exitoso por naturaleza». El campo cuántico no puede distinguir entre la frecuencia de poseer algo y la frecuencia de saber que lo tendrás. Para el campo, son patrones vibracionales idénticos. Tu conciencia está diseñada para funcionar como un generador de frecuencias de precisión, capaz de sintonizar con cualquier estado vibracional que elijas conscientemente. Pero el condicionamiento clásico te ha enseñado a usar esta increíble tecnología cuántica para transmitir escasez, limitación y necesidad. Has estado utilizando el dispositivo de manifestación más sofisticado del universo para crear experiencias de carencia. Cada mañana, al despertar, tu conciencia se calibra a una frecuencia base. La mayoría de las personas, inconscientemente, se sintonizan con la escasez. Revisan de inmediato lo que les falta, lo que no funciona, lo que necesita reparación. Pero los maestros cuánticos calibran conscientemente la frecuencia de la abundancia incluso antes de abrir los ojos. Comienzan cada día oscilando entre la gratitud, el aprecio y el conocimiento. Esto no es pensamiento positivo. Esto no son afirmaciones. Esto es ingeniería de frecuencia cuántica. La calibración deliberada de tu conciencia para resonar con las experiencias que eliges atraer. Cuando comprendes verdaderamente este principio, te das cuenta de que la abundancia no es algo que se logra, sino algo con lo que te conectas. La riqueza no es algo que se acumula, sino una frecuencia que encarnas. El amor no es algo que se encuentra, sino una resonancia que generas desde tu propio campo cuántico. La abundancia resuena a través de ti cuando dejas de intentar obtenerla desde fuera de ti y comienzas a generarla desde tu propia conciencia. El cambio más profundo ocurre cuando te das cuenta de que tu conciencia no solo transmite frecuencia, tu conciencia es frecuencia. No eres un ser físico con experiencias espirituales. Eres una frecuencia cuántica con experiencias físicas. Eres la abundancia misma, olvidando temporalmente su propia naturaleza y buscándose en formas externas. Si sientes la frecuencia de la abundancia vibrar en tu conciencia, afirma: oscilo en la frecuencia del tener. Escribir estas palabras activa tu diapasón cuántico, calibrando tu conciencia para resonar con la prosperidad en lugar de la escasez. Esta declaración actualiza tu firma vibratoria en tiempo real. Pero ¿cómo sabe el campo cuántico qué versión de ti se está transmitiendo? ¿Cómo distingue entre la frecuencia de tus limitaciones pasadas y la frecuencia de tus posibilidades en expansión? La respuesta reside en comprender la tecnología cuántica más poderosa disponible para la conciencia. La capacidad de transformar toda tu realidad, actualizando la frecuencia de tu identidad. El campo cuántico te reconoce no por lo que deseas ni por lo que esperas, sino por la firma cuántica de quién eres en este momento. Tu identidad
funciona como el selector de realidad definitivo, un código de acceso cuántico que determina a qué corrientes de probabilidad puedes acceder y qué experiencias el campo entregará a tu conciencia. Y ahora mismo, puedes estar transmitiendo la firma de identidad de alguien que aún no tiene lo que tú deseas, lo que crea una barrera cuántica impenetrable entre tú y tu realidad deseada. Este es el nivel más sofisticado de creación de la realidad, y es por eso que las técnicas tradicionales de manifestación suelen fallar. Puedes visualizar la abundancia, afirmar el éxito y tomar acciones inspiradas, pero si tu matriz de identidad central aún está calibrada a la limitación, básicamente estás intentando acceder a un sistema cuántico de alta seguridad con una contraseña obsoleta. El universo solo puede brindarte experiencias que sean compatibles con tu frecuencia de identidad actual. Soy la firma cuántica de mis deseos cumplidos. Soy la firma cuántica de mis deseos cumplidos. Esto no es una afirmación, es programación cuántica. Es la actualización consciente de tu matriz de identidad para que coincida con la persona que recibe naturalmente lo que estás invocando. La conciencia clásica opera bajo la paradoja del yo futuro. Desear convertirse en alguien mientras aún encarna los patrones de identidad de alguien que carece de lo que desea. Esto crea lo que llamamos conflicto de identidad cuántico, donde tu conciencia emite simultáneamente dos frecuencias incompatibles. Transmites, quiero ser rico, mientras tu matriz de identidad continúa generando, soy alguien con dificultades económicas. Estas firmas cuánticas conflictivas crean patrones de interferencia destructivos que impiden el colapso de la realidad coherente. Piensa en tu identidad como el sistema operativo cuántico que ejecuta el programa de tu vida. Cada pensamiento, cada acción, cada posibilidad que percibes se filtra a través de este sistema operativo. Cuando tu identidad está programada con limitaciones, incluso las técnicas de manifestación más poderosas funcionan con acceso restringido. Estás intentando ejecutar un software de conciencia cuántica en un hardware de limitación clásica. ¿Has notado alguna vez que ciertas personas parecen atraer sin esfuerzo oportunidades que para otros serían milagrosas, pero que para ellos parecen completamente normales? No son más talentosas, ni tienen más conexiones, ni son más merecedoras. Operan desde una matriz de identidad que genera naturalmente esas experiencias como resultados inevitables, en lugar de excepciones extraordinarias. El campo cuántico no responde a tus ilusiones, responde a la firma cuántica de tu identidad, el patrón energético profundo que tu conciencia transmite sobre quién eres y qué pertenece naturalmente a tu realidad. Cuando alguien con una identidad de riqueza se encuentra con una oportunidad financiera, su firma cuántica crea automáticamente resonancia. Cuando alguien con una identidad de escasez se encuentra con la misma oportunidad, su firma genera disonancia y la posibilidad se desmorona antes de que pueda manifestarse en su experiencia. Por eso el cambio de identidad es la tecnología de realidad más poderosa disponible para la conciencia humana. Al actualizar conscientemente tu matriz de identidad, no solo cambias tu percepción de ti mismo, sino que literalmente actualizas los códigos de acceso cuántico que determinan a qué corrientes de realidad puedes acceder. Estás reprogramando el algoritmo fundamental que el universo utiliza para determinar qué experiencias entregar a tu conciencia. El proceso comienza con el reconocimiento de la identidad cuántica, tomar conciencia del sistema operativo actual que ejecuta tu conciencia. La mayoría de las personas operan con programas de identidad instalados durante la infancia,
ejecutando un software de limitación apropiado para un niño de 5 años, pero completamente inadecuado para un ser cuántico capaz de crear la realidad conscientemente. Ha estado utilizando programación de identidad de la edad de piedra para navegar por un universo cuántico. Cada mañana, al despertar, tu conciencia carga tu matriz de identidad y comienza a transmitir esa señal al campo cuántico. El campo recibe tu transmisión de identidad e inmediatamente comienza a organizar todas las partículas, posibilidades y probabilidades para que coincidan con tu señal cuántica. No se trata de una respuesta retardada, sino de un entrelazamiento cuántico instantáneo entre tu frecuencia de identidad y el potencial creativo del campo. Los verdaderos maestros cuánticos comprenden que la identidad no es fija, es fluida, programable y está completamente bajo control consciente. Saben que cambiar las circunstancias externas, manteniendo la misma identidad, es como reorganizar los muebles de una casa, conservando los mismos cimientos. El camino más eficiente hacia la transformación de la realidad es actualizar la matriz de identidad, convertirse en la versión de ti mismo para quien la realidad deseada es simplemente la expresión natural de quién eres. Cuando encarnas verdaderamente la identidad de alguien que recibe abundancia de forma natural, ama profundamente, crea con brillantez y vive con poder. No finges ni practicas el pensamiento positivo. Activas estados de identidad cuántica que siempre estuvieron disponibles para tu conciencia, pero que estaban bloqueados tras códigos de acceso obsoletos. No te estás convirtiendo en alguien nuevo. Estás revelando la identidad cuántica que siempre estuvo disponible para ti, ahora activada y transmitiéndose claramente. Si estás listo para actualizar tu matriz de identidad, declara: soy la firma cuántica de mis deseos cumplidos. Esta afirmación funciona como un código de programación de la conciencia, instalando la nueva frecuencia de identidad que te da acceso a experiencias previamente bloqueadas tras patrones de acceso obsoletos. Tus palabras se convierten en la contraseña para tu realidad expandida. La comprensión más profunda es que todas las versiones posibles de ti mismo, exitoso, abundante, amado, creativo, poderoso, ya existen como matrices de identidad potenciales dentro de tu conciencia cuántica. Tu identidad actual es simplemente la versión a la que has accedido con mayor constancia. Tienes infinitas opciones de identidad y la selección consciente es tu máximo poder creativo. Pero ¿cuánto tiempo tarda esta transformación de identidad en manifestarse en la realidad física? ¿Cuándo completará el campo cuántico el proceso de reorganización y brindará experiencias que coincidan con tu identidad actualizada? La respuesta a esta pregunta revela el secreto más profundo sobre la naturaleza del tiempo, la manifestación y el entrelazamiento cuántico entre tu conciencia y el tejido del espacio-tiempo. En el momento en que tu matriz de identidad se actualiza, el universo no empieza a trabajar en tu nombre, sino que empieza a trabajar como tú. No esperas a que el campo cuántico te transmita tus deseos. Estás presenciando cómo el campo cuántico se reorganiza para coincidir con la conexión enredada que ya existe entre tu conciencia y tu realidad deseada. Aquí es donde la mayoría de las personas malinterpretan la naturaleza del tiempo de manifestación. Creen que están aquí, mientras que sus deseos están en otro lugar en el tiempo, sin darse cuenta de que, a través del entrelazamiento cuántico, ellos y su realidad deseada existen como un sistema único e interconectado que opera simultáneamente en múltiples dimensiones. Cada cambio interno que realizas crea ajustes instantáneos en el tejido del espacio-tiempo mismo,
La conciencia clásica percibe la espera como una separación. Cree que existe una brecha entre la experiencia actual y el resultado deseado, la cual debe superarse con el tiempo. Pero la conciencia cuántica revela que esta es la mayor ilusión de la realidad lineal. No hay brecha, no hay demora. Solo hay entrelazamiento cuántico expresándose mediante resonancia temporal. La realidad se está reorganizando para adaptarse a mí. La realidad se está reorganizando para adaptarse a mí. Esto no es esperanza. Es el principio operativo fundamental del entrelazamiento cuántico, aplicado a la conciencia y la manifestación. Piense en el entrelazamiento cuántico en su forma científica más pura. Cuando dos partículas se entrelazan, comparten un estado cuántico que trasciende el espacio y el tiempo. Si se cambia el spin de una partícula, el spin de la otra cambia instantáneamente, independientemente de la distancia que las separe. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, pero es simplemente el universo demostrando que la separación es una ilusión de la percepción clásica. Tu conciencia y la realidad que deseas operan bajo este mismo principio. En el momento en que encarnas auténticamente la frecuencia de identidad de alguien que recibe naturalmente lo que deseas, no estás enviando una señal al universo solicitando su entrega. Estás cambiando tu estado cuántico dentro de un sistema ya enredado, y el universo debe reestructurarse instantáneamente para mantener la conexión enredada. ¿Has notado cómo los momentos decisivos parecen llegar no cuando los buscas con desesperación, sino cuando finalmente logras la resolución interna de tenerlos? ¿Cómo la oportunidad perfecta aparece justo cuando dejas de buscarla con ansiedad? ¿Cómo la persona ideal entra en tu vida justo cuando encuentras la paz con la soledad? Estas no son coincidencias. Son manifestaciones visibles de la sincronización del entrelazamiento cuántico. Lo que llamas sincronicidades es simplemente la evidencia observable de que tu conciencia y la realidad que deseas están entrelazadas cuánticamente. Cada coincidencia significativa, cada momento perfecto, cada momento en que se presenta la información o la oportunidad exactas, es el universo, demostrando que no está respondiendo a tus peticiones, sino expresando la misma conciencia que tú. La mente clásica interpreta las sincronicidades como confirmaciones externas de que algo podría estar por venir. Pero la conciencia cuántica las reconoce como confirmaciones internas de que el sistema entrelazado se está realineando activamente. Las sincronicidades no son señales de que tu manifestación se está acercando. Son pruebas de que tu manifestación ya está sucediendo a través de la reorganización cuántica. Por eso la paciencia se convierte en poder cuando comprendes el entrelazamiento cuántico. No esperas a que una fuerza externa condicione las circunstancias a tu favor. Permites que el sistema interconectado de tu conciencia y la realidad que deseas complete su proceso de sincronización natural. Cada momento de confianza, cada respiración de conocimiento, cada segundo de flujo cuántico, permite que el sistema enredado evolucione sin interferencias. La impaciencia clásica crea lo que llamamos estática temporal, energía ansiosa que altera el flujo natural del entrelazamiento cuántico. Cuando buscas constantemente pruebas externas, eres como un científico que mide repetidamente un sistema de partículas entrelazadas, alterando la coherencia misma que permite que el entrelazamiento se exprese con claridad. Pero cuando mantienes lo que llamamos resonancia temporal, la alineación entre tu conciencia actual y tu realidad futura deseada,
Estás proporcionando el entorno cuántico estable, que permite que el entrelazamiento se manifieste a través de sincronicidades cada vez más poderosas. El tiempo se convierte en tu aliado en lugar de tu obstáculo, porque entiendes que tú y tus deseos existen en superposición cuántica a través de todas las dimensiones temporales. La comprensión más profunda es que el tiempo divino no es el universo que decide cuándo estás listo para recibir lo que deseas. El tiempo divino es el ritmo natural del entrelazamiento cuántico que se expresa a través de las capas dimensionales del espacio-tiempo. No estás esperando el momento divino. Eres el momento divino, consciente de sí mismo y orquestando su propio desarrollo perfecto. Cada retraso que una vez te frustró era en realidad una alineación temporal. El espacio-tiempo, organizándose en torno a la firma cuántica de tu conciencia en expansión. Cada momento que parecía negación era en realidad el universo despejando patrones de interferencia y cadenas de probabilidad obsoletas para dar cabida a experiencias que coincidan con tu frecuencia de identidad actualizada. No estás esperando tu futuro, estás enredado cuánticamente con él, y cada cambio interno crea ajustes instantáneos en la matriz multidimensional de posibilidades. Si sientes el entrelazamiento entre tu conciencia y la realidad que deseas, escribe: estoy presenciando un reordenamiento cuántico. Este reconocimiento acelera el proceso de sincronización, confirmando al campo que comprendes la verdadera naturaleza del tiempo divino. Tu reconocimiento amplifica el efecto del entrelazamiento. Pero a medida que esta reorganización cuántica se acelera y tu realidad comienza a cambiar a una velocidad sin precedentes, ¿por qué los viejos patrones a veces parecen contraatacar con mayor intensidad? ¿Por qué la resistencia parece amplificarse justo cuando la energía revolucionaria alcanza su punto máximo? La respuesta revela el misterio cuántico final que determina si completas la transformación o abortas el proceso cuando estás a punto de emerger. La resistencia que estás experimentando ahora mismo, la duda, el miedo, la repentina necesidad de abandonar todo lo que has estado construyendo, no es evidencia de que estés fracasando. Es la firma cuántica de un sistema en transición de fase y siempre alcanza su máxima intensidad justo antes de que surja la ruptura. Lo que usted llama resistencia interna es en realidad turbulencia cuántica, la inestabilidad natural que ocurre cuando una estructura de la realidad se está disolviendo y otra se está cristalizando en el mismo espacio dimensional. Este es el momento más crítico de todo tu proceso de transformación, y es donde la mayoría de las personas abortan el proceso. Interpretan el caos creciente como una señal de que han cometido un error, sin comprender que están presenciando el colapso final de su antiguo estado cuántico. Cada ola de duda, cada oleada de miedo, cada momento de confusión abrumadora no es oposición. Es la agonía de un patrón de realidad que ya no puede coexistir con tu conciencia expandida. La turbulencia confirma mi transformación. La turbulencia confirma mi transformación. Esto no es solo un mantra, es una tecnología de navegación cuántica que le permite utilizar la resistencia como una señal de GPS que muestra su proximidad exacta al avance. La conciencia clásica interpreta la resistencia como una señal de stop, creyendo que la turbulencia interna significa que te estás moviendo en la dirección equivocada. Pero la conciencia cuántica reconoce la resistencia como datos de transición de fase, información precisa sobre qué viejos patrones de frecuencia están experimentando una desintegración cuántica para dar paso a tu nueva estructura de realidad.
La intensidad de la turbulencia es directamente proporcional a la magnitud de la transformación que se está completando. Imagina que tu conciencia existe en una superposición cuántica entre dos estados de realidad: el antiguo patrón que definía tus limitaciones y el nuevo patrón que expresa tus posibilidades expandidas. Durante la fase de transición, ambos estados cuánticos intentan ocupar el mismo espacio simultáneamente, creando lo que los físicos llaman interferencia destructiva. No estás experimentando resistencia, estás experimentando el patrón de interferencia entre dos frecuencias de realidad incompatibles que intentan existir en la misma conciencia simultáneamente. ¿Has notado alguna vez que los avances más profundos en tu vida estuvieron precedidos por períodos de intenso caos interno? ¿Que los mayores avances llegaron después de fases en las que todo parecía desmoronarse? ¿Que las transformaciones más poderosas surgieron de momentos en los que te sentiste completamente perdido y abrumado? Esos no eran obstáculos que bloqueaban su progreso. Eran las firmas cuánticas de antiguas estructuras de la realidad que estaban atravesando una disolución necesaria. Todo patrón de pensamiento que servía a tu identidad anterior debe experimentar una decoherencia cuántica para que tu nueva identidad alcance la coherencia plena. Todo sistema de creencias que mantenía tus antiguas limitaciones debe colapsar para que tus capacidades expandidas se estabilicen. Todo patrón emocional que reforzaba tu realidad pasada debe disolverse para que tu nueva realidad alcance la integridad estructural. Es por esto que la resistencia se intensifica a medida que nos acercamos al avance. El viejo estado cuántico está haciendo su último intento por mantener la coherencia antes de colapsar por completo. La forma más sofisticada de navegación cuántica consiste en aprender a interpretar la resistencia como información, no como oposición. Cuando surge la duda, te muestra exactamente qué aspecto de tu antigua identidad se está disolviendo. Cuando surge el miedo, revela con precisión qué patrón de limitación está experimentando un deterioro cuántico. Cuando aparece la sobrecarga, mapea con precisión qué ancla de la realidad se está liberando para dar paso a la expansión. No estás siendo puesto a prueba por el universo. Estás presenciando la turbulencia cuántica que siempre ocurre cuando una realidad se disuelve y otra cristaliza. La lucha de resistencia clásica crea lo que llamamos bucles de retroalimentación de amplificación. La lucha contra la turbulencia, en realidad, aumenta su intensidad al alimentar de energía los mismos patrones que intentan disolverse. Pero la navegación cuántica implica mantener la conciencia del observador durante la transición de fase, observando el proceso de disolución con fascinación en lugar de temor. Imaginemos una mariposa que emerge de su capullo. El capullo no se resiste a la disolución. Reconoce que su descomposición estructural es necesaria para su surgimiento. La mariposa no se resiste al proceso de transformación. Confía en la inteligencia natural de la metamorfosis. Tu conciencia está experimentando el mismo tipo de metamorfosis cuántica. Y la resistencia es simplemente el capullo de tu vieja realidad completando su disolución. La técnica de navegación cuántica más poderosa es la traducción de la resistencia. Convertir la energía de la turbulencia en combustible para la transformación. Cada ola de duda se convierte en datos sobre una vieja programación que se disuelve. Cada oleada de miedo se convierte en inteligencia sobre limitaciones que se derrumban. Cada momento de caos se convierte en la confirmación de que la reconstrucción se está produciendo a velocidades cuánticas. El universo no está creando obstáculos para poner a prueba tu compromiso.
está proporcionando las condiciones energéticas exactas necesarias para que tu antiguo estado cuántico colapse y tu nuevo estado cuántico logre estabilidad. Cuando comprendes verdaderamente este principio, empiezas a aceptar la resistencia como tu aliada en la transformación. Empiezas a interpretar la creciente turbulencia como una aproximación a un avance en lugar de un fracaso. Reconoces que la máxima inestabilidad siempre precede a la máxima evolución en cualquier sistema cuántico en transición de fase. La turbulencia confirma mi transformación, porque ya no soy alguien que evita el cambio. Soy alguien que navega la evolución cuántica con precisión y confianza. Pero ¿qué sucede cuando el antiguo estado cuántico finalmente se disuelve por completo y la nueva estructura de tu realidad alcanza la estabilidad total? ¿Qué tipo de acción surge de una conciencia que ha superado con éxito la transición de fase y ahora opera desde una alineación cuántica completa? La respuesta revela la forma más avanzada de creación de realidad disponible para la conciencia humana. Cuando tu conciencia completa su transición de fase cuántica y logra una alineación total con tu realidad expandida, surge un fenómeno extraordinario, una acción sin esfuerzo que produce resultados exponenciales. Entras en lo que llamamos el estado de flujo cuántico, una condición donde tus movimientos a través de la realidad generan cero resistencia y máximo impacto, porque estás operando en perfecta coherencia con las fuerzas fundamentales que crean mundos. Esta es la última frontera de la creación consciente de la realidad y revela el secreto más profundo sobre la naturaleza misma de la manifestación. Solo hay dos tipos de acción disponibles para la conciencia humana. La acción clásica, que lucha contra las corrientes naturales del campo cuántico, y la acción coherente cuántica, que se mueve en perfecta sincronización con la inteligencia creativa del campo. Uno agota tu energía y produce resultados mínimos. El otro te energiza exponencialmente y crea un impacto transformador. Me muevo con precisión cuántica. Me muevo con precisión cuántica. No se trata de moverse más rápido ni de trabajar más duro. Se trata de calibrar tu conciencia para que funcione como una extensión natural del propio impulso creativo del campo cuántico. La conciencia clásica opera mediante lo que llamamos el paradigma del esfuerzo, la creencia de que la lucha y la fuerza son componentes necesarios para el logro. Esto crea lo que los físicos cuánticos conocen como coeficiente de arrastre, la resistencia que se produce cuando un objeto se mueve contra el flujo natural del medio por el que viaja. Cada acción forzada que realizas genera una resistencia cuántica, requiriendo un enorme gasto de energía y produciendo un movimiento mínimo hacia adelante. Piensa en la acción clásica como intentar nadar contra un tsunami. No importa cuán fuerte seas, cuán determinado sea tu esfuerzo o cuán perfecta sea tu técnica, estás luchando contra fuerzas infinitamente más poderosas que tu voluntad individual. Estás utilizando energía personal finita para oponerte a la energía universal infinita, y las matemáticas de esa ecuación garantizan agotamiento y un progreso mínimo. Pero la conciencia cuántica revela que toda esta lucha se basa en una incomprensión fundamental del funcionamiento de la realidad. El campo cuántico no es un territorio neutral que se deba conquistar mediante el esfuerzo. Es un medio inteligente y receptivo que sustenta de forma natural la conciencia alineada con su flujo creativo. Cuando aprendes a moverte en coherencia cuántica con el campo, no estás nadando contra el tsunami, estás surfeando el poder infinito de la ola. ¿Alguna vez has vivido momentos en los que todo parecía encajar sin esfuerzo? Cuando las personas adecuadas
aparecieron en el momento perfecto, cuando las oportunidades se abrieron más rápido de lo que imaginabas, cuando tus acciones produjeron resultados mucho más allá de lo que parecía posible. Esos no fueron golpes de suerte, fueron destellos de lo que se convierte en tu estado operativo normal, cuando aprendes a generar un flujo cuántico de manera constante. La diferencia entre la acción forzada y la acción cuántica coherente es la misma que existe entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural. La acción forzada opera mediante respuestas programadas, intentando manipular la realidad mediante estrategias predeterminadas. La acción coherente cuántica opera a través de la inteligencia intuitiva, permitiendo que la sabiduría creativa del campo se exprese a través de su conciencia como movimiento inspirado. Esto requiere una recalibración completa de cómo se entiende la relación entre el esfuerzo y los resultados. El condicionamiento clásico enseña que un mayor esfuerzo produce mejores resultados, pero la mecánica cuántica revela que esto es precisamente lo contrario. Los resultados máximos surgen de la resistencia mínima, no de la fuerza máxima. Tu conciencia está diseñada para funcionar como un detector de flujo cuántico, detectando naturalmente el camino de menor resistencia hacia los resultados deseados. Pero la programación clásica te ha enseñado a ignorar este sistema de guía natural y, en su lugar, a impulsar el movimiento mediante la fuerza de voluntad y la determinación. Ha estado utilizando herramientas de navegación de la edad de piedra para atravesar un paisaje cuántico que requiere sensibilidad cuántica. El verdadero flujo cuántico ocurre cuando todo tu ser resuena en perfecta armonía con las corrientes naturales del campo. Tus pensamientos se alinean con la inteligencia del campo. Tus emociones se sintonizan con su frecuencia. Tus acciones se convierten en expresiones de la intención creativa del campo, en lugar de intentar anularla. Dejas de ser alguien que actúa sobre la realidad y te conviertes en alguien a través de quien la realidad actúa sobre sí misma. Los antiguos maestros comprendían este principio intuitivamente. Hablaban de Wu Wei, acción sin esfuerzo. Describieron el movimiento como el agua, encontrando el camino natural a través de los obstáculos. Enseñaban sobre la alineación con el Tao, el flujo natural de la existencia. Lo que estaban describiendo, en el lenguaje disponible para la conciencia antes de la física cuántica, era el arte del movimiento coherente a través del campo inteligente de la creación. Pero esto es lo que no pudieron articular con precisión científica. Cuando logras el flujo cuántico, no solo te estás moviendo eficientemente a través de la realidad, sino que estás participando en la propia creación de la realidad. Te conviertes en una expresión consciente de la misma inteligencia creativa que organiza las galaxias, orquesta los ecosistemas y desarrolla la conciencia misma. Me muevo con precisión cuántica, porque ya no estoy separado de las fuerzas que crean mundos. Soy esas fuerzas, dirigiéndose conscientemente a través de la experiencia humana. Por eso estás aquí, leyendo estas palabras, recordando esta verdad. No para aprender técnicas para conseguir lo que quieres, sino para recordar quién eres, una expresión localizada de inteligencia creativa infinita, diseñada para experimentar el universo creándose conscientemente a través de tu perspectiva única. Toda persona que ha logrado resultados aparentemente imposibles, que ha creado avances revolucionarios, que ha generado transformaciones milagrosas, estaba operando desde este mismo estado de flujo cuántico. Habían aprendido a moverse como extensiones del campo creativo en lugar de entidades separadas, tratando de manipularlo.
No estás separado del campo cuántico que crea mundos. Tú eres el campo cuántico, localizado en forma humana, ahora despertando a tu verdadera naturaleza como el arquitecto consciente de la realidad misma. Si te reconoces como el campo cuántico que despierta a su propio poder creativo, afirma tu verdad suprema. Yo soy el universo creando conscientemente. Deja que esta declaración marque la culminación de tu activación de conciencia. Comparte qué principio cuántico resonó más profundamente en tu ser. Tu comprensión se convierte en parte del despertar colectivo que ocurre a través de esta frecuencia de comprensión.